Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial del amor. Vamos a comenzar contigo, Géminis. Bueno, mi queridísimo Géminis, pues ya sabéis que hoy aquí vamos a hablar solo de amor. Vamos a ir comenzando, Géminis. Vamos a hablar de los solteros, de los casados, de los que estáis en convivencia, de los que tenéis amante, de los que no sabéis, los que sois, los que estáis de novios. Vamos a comentar, Géminis. Bueno. Para muchos de vosotros, Géminis, estáis con un objetivo claro o estáis pendientes de alguna persona en concreto. Bien, los que estéis en esta situación, que estáis pendientes de alguna persona en concreto, yo diría que la situación está algo difícil, bien, porque aparte que es una persona bastante inestable, por lo que yo veo aquí, es una persona que no está totalmente solo o sola y que también tiene de cara a futuro otros planes como de cambiar de ciudad o algo por el estilo. Géminis, que estáis casados y en convivencia. Tengo que decir en este caso que se abren los caminos para vosotros, que hay una victoria, que llega la calma, que tú, digamos, o que en esta relación se encuentra el cierto equilibrio, un equilibrio que ha venido faltando en este último tiempo. También tengo que decir que muchos de vosotros, Géminis, llegan noticias, las cuales pueden ser de embarazos o algo por el estilo. Géminis, las personas que os han hecho daño, en este caso, las veo como alejándose de vuestra vida. Comienza una nueva etapa para vosotros, pero también hay un detalle que queréis que cambie la persona, la pareja. Yo veo aquí que vosotros le pedís a la pareja que haga un cambio, porque hay actitudes de la pareja, Géminis, que tú piensas y quizás estés en lo cierto que de cara a futuro, pues esta persona, digamos, a ver cómo te digo, no sería capaz de darte lo que tú necesitas a nivel emocional. Como que piensas que te llevaría a una situación de soledad o algo por el estilo. Pero esto tú lo piensas por las actitudes que tiene esta persona. Por eso tú le pides, en cierto modo, ese cambio a esta persona. Para todos los demás, Géminis, y aquí voy a hablar en general, no para todos los demás, sino en general, tengo que decir que llega un triunfo para muchos de vosotros. Que llega un triunfo, después de mucho tiempo esperando noticias, llega un triunfo para vosotros. Esto sobre todo los que llevéis mucho tiempo esperando algún tipo de noticia. Algo que creíais que nunca iba a llegar, cada uno que lo aplica a su historia, algo que creíais que no iba a llegar. Géminis, muchos de vosotros intentáis valorar vuestra relación. Géminis, que estáis de novios. Cuando se ama, se tiene que amar de verdad por lo que es la persona, no por lo que pueda tener la persona o por lo que rodee esta persona. O por las pocas posibilidades que tenga esta persona. O sea, las pocas posibilidades no tienen que ser un problema. En este caso, o no deberían de ser un problema. Que esto, Géminis, los que estáis de novios, ya sabéis que es tirada de espejo, te puede estar pasando a ti o le puede estar pasando a esa persona. Que esté poniendo obstáculos en la relación, pero porque sea alguien un poco materialista o algo por el estilo. Que esto pasa, no lo dudéis que pasa. Géminis,
tengo que decir aquí, en este caso, para todos en general, que este camino que se abre, que está a punto de abrirse, ¿bien? No es que traiga a tu vida el triunfo de la noche a la mañana, no. Aquí hay un hacer de por medio, aquí hay un trabajo de por medio y una lucha de por medio, hasta llegar al objetivo que al cual nosotros queremos llegar, ¿bien? Hay un viaje que se tiene que hacer también. Ese viaje es muy importante, sobre todo los que estéis en pareja. Es un viaje importante, ¿vale? Os veo en muchos momentos, a muchos de vosotros, intentando ver la luz por algún sitio o intentando recibir ayuda divina o ayuda de otro tipo, porque la persona que tenéis al lado, Géminis, es alguien que mira más otro tipo de cosas. Como que no valora lo que es lo emocional y lo sentimental. Y esto hace daño. Esto hace daño, ¿vale? Vamos a continuar, Géminis. Vamos a continuar, ahora sí. Vamos con las tiradas más concretas. No olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Géminis, comunicaciones que hubo en un pasado con una persona inestabilizaron mucho tu vida, hasta que te diste cuenta que esta persona, pues posiblemente ocultaba algo. Bueno, pues te das cuenta de esto. Tarde al darte cuenta de esto, ni pronto ni tarde, en el momento justo. En el momento justo para que tú dejes entrar otras personas a tu vida. En el momento justo para que esté en tu mano el que todo cambie. Y en el momento justo para que tú decidas qué es lo que quieres. Si te interesa esta persona o no te interesa. Muy importante. Géminis, que estáis totalmente solteros. Los que estáis totalmente solteros y lleváis tiempo solteros. Hay algo en tu destino que esto de algún modo, de una manera u otra, Géminis, tiene que regresar a tu vida. No sé qué es lo que está pasando de por medio, que no para de dar vueltas esto a tu alrededor, pero sin llegar a cruzarse contigo. No sé qué es lo que está pasando, pero que esta persona tiene que regresar a tu vida. No te digo con esto que sea una persona con la cual tú hayas tenido algo sexual, no te lo digo, pero que es una persona que está ahí en tu destino y que en otras ocasiones de tu vida ha estado muy cerca tuyo y no se ha dado este encuentro. Y ahí sigue esta persona. Ahí sigue. Vamos a ver qué más. Géminis, que estáis casados, o en este caso más que casados, diría los que estáis en convivencia, yo tengo que decirte que hay una persona en concreto que es realmente la persona que manipula para que no se dé ese avance que tú quieres que se dé en la relación. O sea que si tú has dudado en algún momento qué es lo que pasa aquí, por qué de repente se frena todo esto, se frenan los avances, lo que parece que está a punto de darse no se llega a dar, de hecho recula, pues que sepas que es una persona que consciente o inconscientemente hace que esto se frene. Vamos a continuar. Mi queridísimo Géminis. Espera toda situación de tu vida con calma.
no te adelantes, porque si te adelantas se pueden torcer las cosas. Espera con calma, deja que el enemigo venga a ti. Todas las personas que estén haciendo daño en tu vida, en tu relación, que estén obstaculizando, déjalas, porque en algún momento de tu vida se van a desenmascarar y van a llegar a ti. Piensas que no rehaces tu vida por lo que se habla de ti o por lo que dicen de ti. Pero en cierto modo no es del todo así, Géminis. No es del todo así. Aquí hay otras cuestiones. Y la principal es que no creemos en el amor profundamente. Es que estamos tan dañados que no creemos en el amor. Y puede ser esto, lo que hemos visto antes, que realmente hay algo que está obstaculizando tu destino. Perfectamente. Perfectamente. Oportunidad vas a tener, todo depende de uno mismo. De uno mismo. Me hace mucha gracia cuando me escriben comentarios y me dicen, Encarna, pues a mí no me ha salido nada de nada. Y yo pienso, aparte, que este tipo de tiradas, lo primero, que son súper generales, y lo segundo, que si, aparte de que la situación que tenemos con la pandemia no ayuda, pues si aparte somos personas más retraídas, que no tenemos una actividad medio social, vamos a decir, porque la cosa está difícil, pues el novio o la novia no va a venir a tocarte a la puerta a preguntar si necesitas novio. Eso es una de las cuestiones y la más importante. Y la otra, y no menos importante, es ¿verdaderamente creemos en el amor? ¿O vamos con el hacha ya pues, aquí preparada? Es que todo es un cúmulo de cosas y depende muchísimo también de la actitud de cada persona. Es que depende mucho. Vamos a seguir. Mi queridísimo Géminis. ¿Tienes miedo a las cosas nuevas? ¿Tienes miedo a que cambien la situación de tu vida, Géminis? ¿Piensas en un cambio de la situación en tu vida actual como algo triste, como con nerviosismo? No lo pienses así, porque aquí el cambio no es negativo. No es negativo para nada, Géminis. Así que los que estéis casados y estáis con miedo a que se produzcan ciertos cambios, pues te puedo decir, Géminis, hay cosas, esto es como el imán, ¿no? Te lo voy a explicar así, es como el imán. Se atrae, da igual que lo pongas aquí, que lo pongas aquí, que lo pongas aquí. Se atrae. Y esta es la misma situación. Que por mucho cambio que haya, por mucho cambio de opinión, es que finalmente, Géminis, vosotros vais a estar juntos. Finalmente vais a estar juntos. Entonces, o sea, que esta persona que de por medio cambia las cosas, tiene ese poder, ¿no? Vamos a decir así, que tiene ese poder con esas comunicaciones, de cambiar la manera de pensar de alguno de los dos, haciendo que se retraiga en sus objetivos o en sus pasos adelante contigo, aunque eso pase, es que finalmente va a estar contigo.
Y eso sale clarísimo, Géminis. Vamos a continuar. Vamos a hacer una tirada general para todos. ¿Bien, Géminis? Así que aquí lo que diga yo, para todos. Bueno. Hay algo que se ha parado, que no se ha terminado, simplemente está parado. Quiero que lo tengas muy en cuenta, porque hay ciclos que hay que cerrar, para bien o para mal. Y esta situación dicen que está parada. ¿Que se ha puesto obstáculo de por medio? Sí. Pero que igualmente, cuando manda el amor, manda. Y si manda el amor, ya puede venir María Santísima. Que cuando hay sentimientos, hay sentimientos. Géminis, ciertos obstáculos familiares hacen que tú te sientas estancado. Hacen que tú no realices un desplazamiento que sería muy importante para ti. Hacen que tú no cambies de residencia, que sería muy importante para ti. Vuelvo a decir lo mismo. A mí me da igual, ahora me da igual, no es que me dé igual, sino que no importan los obstáculos. Que aunque haya estos obstáculos y aunque tú no veas la salida ahora mismo, es que la salida viene por otro sitio. Es que viene por otro sitio. Entonces, posiblemente tú ahora mismo tengas un obstáculo en el cual tú no puedes viajar. Vamos a ponernos en situación. Vale, ahora no viajas. No viajas o no se da ese cambio. Pero el destino querrá que tú hables con esa persona de ese lugar al que tú tenías pensado ir. Que hables en la distancia con esta persona. Y aquí comienza todo. Por eso insisto que lo que está en el destino de uno está en el destino de uno. Ni más ni menos. Vamos a continuar, Géminis. Vamos a continuar, ahora sí. Quiero hacer una para los casados. Que quiero ver un poquito más para los casados. Y para los que estáis en convivencia y novios. Manipulaciones de hace tiempo. De hace tiempo. Géminis, que estáis de novios. Sabes que llegará el momento en el cual se darán pasos. Pero yo te voy a decir algo, Géminis. Si tú ya sabes algo que ha sucedido, piensas que en el futuro no volverá a suceder, plantéate esto. Muy importante, antes de dar ese paso tan importante. Géminis, que estáis casados y Géminis, que estáis en convivencia. Todo tipo de cambio que ves en tu pareja, en el estado de ánimo, se piensa que es que hay terceras personas. Y esto no quiere decir que haya terceras personas, o no siempre, vamos a decir. No quiere decir que haya terceras personas. Quiere decir que a lo mejor es una persona, tu pareja es una persona bastante débil de mente y se llega a confiar ciegamente de alguien muy cercano a él o a ella. Y por eso cambia tanto de opinión. ¿Tienes miedo que tu relación se rompa? No.
¿Puede haber un parón? Sí, y muchos de vosotros estaréis en ese parón, pero es un parón. Esto continuaría y sale clarísimamente, Géminis. Vamos a seguir, seguimos ahora sí con ese mensaje especial del amor. Mi queridísimo Géminis. Haz un pacto contigo mismo, muévete, Géminis, agiliza, mueve energías, porque nosotros tenemos la capacidad de realizar ese movimiento de energías. Y tú sabes, Géminis, perfectamente que la tenemos. Bueno, mi queridísimo Géminis, pues, ¿qué más que decirte? Que espero que te haya gustado el vídeo. Que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.